comentaristas que dicen, le llaman a este libro los Hechos del Espíritu Santo. Vemos, inicia su labor, es cuando desciende, y vemos que en todo sabemos que lo vemos a través de la palabra, pero aquí vemos en este libro la centralidad. Si podemos tomar un verso de todo el libro de Hechos para centrarnos en él, sería Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y un poder que hasta el día de hoy está vigente. Si no existiera el Espíritu Santo, no pudiéramos hacer nada. Dice, vamos a ver aquí adelante, el Espíritu Santo primero redarguye de pecado. Primero nos dice que estamos mal. Empieza a hacer su labor en el hombre, hacerle ver que necesita de Dios, que está mal, que el fin de su camino no es sino muerte. Y una vez que nosotros venimos a los pies de Cristo, ahora el Espíritu Santo viene y hace morada dentro de nosotros. Entonces vemos que es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu, el que nos guía, el que nos corrige, el que nos instruye, el que nos dice hacia dónde nos dirigimos, de qué manera debemos de hacerlo. Por lo tanto, aún hoy en la actualidad, nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre tener presente la guianza del Espíritu Santo para cualquier decisión que vayamos a tomar. Muchos pensamos y decimos, bueno, sí, la guianza del Espíritu Santo, mientras que estoy en el templo, mientras que tengo que tomar decisiones concernientes a la iglesia, los líderes, las decisiones que deben de tomar con respecto al templo, respecto a los hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos tomar estas decisiones en el templo, pero más allá, tenemos que tomar decisiones en todo lo que hagamos. Tiene que estar presente la guianza del Espíritu Santo. Y así nos lo hace ver el libro de los Hechos, porque vamos a ver que el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo imparte poder, el Espíritu Santo es el que da los dones, el Espíritu Santo es el que empieza a corregir, el Espíritu Santo les prohíbe ir a predicar a cierto lugar. Entonces tenían que dejarse guiar forzosamente por el Espíritu. Y vemos los milagros, los prodigios, las señales. Vamos a ver qué se hacían, empezando allá con Pedro, con Juan, cuando iban frente allá a la iglesia hermosa. Y de ahí empiezan a darse señales, prodigios. ¿Y qué pasa hoy en día? ¿Por qué es que muchas iglesias no tienen eso? Porque se llenan de modernismos, se llenan de otras cosas en lugar de llenarse del Espíritu Santo. La iglesia primitiva dice que siempre estaba reunida, siempre estaba unánime, siempre estaba en oración, siempre estaba en ayuno, siempre buscando la presencia de Dios, siempre activos en las cosas de Dios, buscando siempre la guianza del Espíritu Santo, y dice que se hacían señales, se hacían prodigios. No es que el Espíritu Santo haya pedido poder, no es que el Espíritu Santo hoy en día no lo pueda hacer. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Él es Dios, Él no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia hoy en día dejó de buscar esa guianza del Espíritu Santo, dejó de reunirse a buscar, a ayunar, a orar, dejó de hacer tantas cosas. Entonces, por eso ahora la iglesia, no es que eso era para aquellos tiempos. Buscamos una justificación, buscamos un pretexto, ¿sí? Para poder nosotros decir que el Espíritu Santo ya no puede hacer nada de lo que se hizo allá cuando iniciaban el libro de los Hechos. Pero no, el Espíritu Santo sigue teniendo el mismo poder hoy en día. Y vamos a ver aquí en esta... No hay nada que pudiéramos nosotros hacer. Dice... necesitamos la guianza del Espíritu de Dios. La palabra, decimos la Biblia es la palabra de Dios, palabra viva, palabra de Dios, palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, para poder entenderla, para poder escudriñarla, para poder ver qué es lo que Dios quiere, pues necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Él fue quien la inspiró, Él es el que nos dice, esto es lo que yo quiero decirte,
esta es de la manera en que yo quiero tratar contigo, porque de otra manera nos vamos a llenar únicamente de conocimiento. Hay mucha gente que agarra la Biblia y únicamente la lee como si fuera un libro de historia, para conocer nada más de lo que sucedió, pero hasta ahí. Y ahí no hay poder. Se necesita entonces al Espíritu Santo para poder escudriñarla, para poder vivir, para poder guiar, para poder seguir adelante en este camino que Dios nos ha trazado. Pues necesitamos forzosamente la alianza del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no hubiera descendido, si no estuviera el Espíritu Santo aquí en este mundo, nadie nos iba a redarguir de pecado. Estamos bien, todo lo que hacemos está bien, no importa lo que yo haga, no hay nadie que me diga. Muchos que dicen, es que la conciencia, no. El hombre en sí viene ya con la simiente pecaminosa, es el hombre, ¿sí? No puede él. Todo lo que haga está bien, no importa que esté mal. Sin embargo, viene el Espíritu Santo, imparte poder en aquel momento para que dé inicio a la iglesia, para que puedan salir a predicar, porque dice ahí el texto que decíamos, recibiréis poder, ¿sí? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y empiezan, porque hay una misión, hay una labor que hacer, hay un trabajo que la iglesia tenía que hacer, y la iglesia no iba a poder crecer, la iglesia no se iba a poder expandir, la iglesia no iba a poder hacer el trabajo que Jesús dio la orden sin la alianza del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, para que se pudiera dar ese crecimiento, tenía que estar presente el Espíritu Santo. Vemos entonces, vamos a ver aquí en el libro de los Hechos, podemos decir que es una continuación. El libro de los Hechos escrito por Lucas, y vemos es como una continuación del libro de Lucas, precisamente el Evangelio de Lucas, y todo lo que Jesús, mientras que estuvo aquí en la tierra, los Evangelios, vemos aquí la continuidad, vemos aquí las promesas cumplidas, ¿sí? De lo que Jesús profetizó, de lo que desde el Antiguo Testamento se venía profetizando. Vamos a ver allá en el libro del profeta Joel, se iba a derramar el Espíritu Santo y iban a profetizar, y se iban a hacer tantas cosas que iban a suceder, ya venían profetizándose, ¿sí? Entonces aquí vemos el cumplimiento, ¿sí?, de esas profecías. Allá en el libro de Isaías también lo hace. Dice, creo que por ahí Isaías en los primeros capítulos habla de que se iba a derramar como se derrama el rocío en la tierra, y está hablando del Espíritu Santo, está hablando de que sería derramado el Espíritu Santo. Entonces vemos que a través de varios profetas se habló, se profetizó. En el libro centrándonos aquí en los Evangelios, y vamos a dar inicio al primer punto de nuestra lección, para entrar de lleno a la lección. Dice el punto número 1 de nuestra lección: la unidad de Cristo y la persona del Espíritu Santo. Y estaremos viendo, se salta ahí algunos versos, pero vamos a darle lectura a todos los versos del primer punto. Y creo que era Juan Carlos y lee de Hechos 1, desde el verso 1 al verso 8, que son el punto completo. En el nombre de Jesús. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, de la cual les dijo: oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya estuvimos por ahí estudiando, cuando estuvimos viendo al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, vimos su debilidad, estuvimos viendo que no es una energía impersonal de Dios, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Aquí nos habla este primer punto de la unidad de Cristo y la persona del Espíritu Santo. Sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo, pero cada uno tiene personalidad. Entonces vemos ahora aquí en este libro, con relación al título de nuestra lección, que es la centralidad del Espíritu Santo en este libro de los Hechos. Y decíamos allá en el libro de Mateo, en el capítulo 3 y verso 11, hablaba Juan el Bautista y decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, la unidad, ¿sí?, de Cristo, la unidad de Cristo. Estaba hablando de Juan el Bautista, hablaba de Jesús, estaba anunciando ya a Jesús. Dice que él iba a bautizarlos en Espíritu Santo y fuego. Así en el Evangelio también de Juan, Jesús mismo hablando, dice allá en el capítulo 14, verso 16: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, está hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Y el verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos nuevamente la unidad, son uno solo, ¿sí? Hablando Jesús del Espíritu Santo que vendría, y vendría porque el Padre se lo enviará en mi nombre, ¿sí?, para que enseñe, para que le recuerde todo esto que se está viviendo, todo lo que yo le estoy enseñando, todas las doctrinas, el Evangelio, las cuestiones del reino, todo lo que venía hablando, todo lo que habló el Señor Jesús. El Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo os he hablado, ¿sí? Entonces inicia este libro de los Hechos hablando y dice aquí en el primer verso del libro de los Hechos, en el primer tratado, dice, y se refiere ahí a Teófilo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado está hablando, él se refiere al libro de Lucas, cuando hace esta mención ahí en Hechos 1:1, allá en Lucas capítulo 1, verso 3, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces le sigue hablando. Y aquí entonces vemos, cuando se refiere al primer tratado, que habla aquí Hechos 1:1, está hablando del Evangelio de Lucas, ¿sí? Ahí en esos versos lo vemos, que fue dirigido también a Teófilo. Dice que en el primer tratado se registra, vemos ahí en el Evangelio de Lucas, la vida de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su ascensión. Allá en el último capítulo de Lucas nos habla sobre la ascensión
de Jesús. Y dice aquí que empieza a hablar de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿sí? Comenzó, que no terminó, ¿sí? Indica que Jesús solo inició, ¿sí?, el ministerio de la evangelización. Vino a traer buenas nuevas de salvación, a darle vista a los ciegos, ¿sí? Vino, entonces, pero es un ministerio que Él comenzó. Y ese ministerio, esa evangelización, la tenemos que continuar todavía el día de hoy. No ha terminado, ¿sí? El trabajo no ha terminado. Ese ministerio que empezó con Jesús se lo deja a los apóstoles para que empiece. Viene el Espíritu Santo para que se da la expansión de la iglesia y empieza a crecer. Y vemos que a través de los tiempos, sabemos que la historia del cristianismo se ha escrito con sangre. ¿Cuántos no han muerto por causa del evangelio? Y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, ¿sí? Pero se sigue predicando el evangelio, se sigue llevando las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Y ese trabajo, el trabajo es de nosotros, pero necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos Jesús, vamos a ver cómo Él comienza. Dice, comenzó a hacer y a enseñar, ¿sí? Enseñó, expuso la palabra, la doctrina, empezó a enseñar, pero dice a hacer. Y ahí habla de los milagros que sucedieron, de todas las cosas, porque Él dijo, yo soy la resurrección. Y cuando Tomás dijo, no creías que sí, y dijo, Señor, esto que estoy haciendo, o sea, hay un motivo y una razón, ¿sí? Si le hubiera dicho a Lázaro, sal fuera, y si no hubiera salido, y si no hubiera resucitado, ¿cómo hubieran tomado a Jesús? ¿Por un mentiroso? ¿Por alguien que no estaba mintiendo, que todo lo que venía diciendo? Sin embargo, ahí está el Espíritu Santo respaldando, ¿sí?, la obra. Si nosotros buscamos esa ayuda del Espíritu Santo y siempre estamos en comunión con Él, Él siempre va a respaldar, ¿sí?, lo que hagamos. No significa que todo lo que hacemos lo hacemos bajo su guianza. Lo hacemos cuando Él diga, como Él diga, ¿sí?, y cuando Él diga, ¿sí? No quiere decir que vamos a andar levantando muertos por todos lados y vamos a ir a los hospitales a sacar a todos los enfermos. No, tiene que haber un propósito, ¿sí? Esto no es, muchos lo toman como que si fuera una especie, no sé, de entretenimiento, de un circo. Vamos a ver cuántos se van a levantar de las sillas de ruedas, vamos a ver cuántos. Había por aquí una persona, y mire, y decimos lo mismo. ¿Por qué bajo la guianza del Espíritu Santo? No se recuerde, mi hermana, recuerda una persona que estaba en silla de ruedas, que el Señor dijo que no, que estuvimos platicando y que se dijo al Señor que no le iba a levantar porque se iba a ir al mundo, se iba a perder. Venía a la iglesia, esta dijo, no, es que lo que Él quiere es irse al baile, lo que Él quiere es salirse, lo que Él quiere es buscar otra cosa, no de mí, dice el Señor, ¿sí? Entonces, Dios pues no se equivoca, Él sabe por qué hace las cosas, ¿sí? Vemos entonces aquí, dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿sí?, refiriéndose a los milagros, refiriéndose a la exposición de la palabra. Entonces decimos que Hechos, el libro de Hechos, es la continuación, ¿sí?, la continuación de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, porque ahora les tocaba a los apóstoles trabajar. Y cuando estaba leyendo y preparando en la casa me gozaba tanto porque leía la palabra y miraba cómo el privilegio tan grande que tuvieron los apóstoles de primero caminar con el Maestro, de recibir la enseñanza directa de Él, de andar siempre con Él, de ver los milagros que hizo, las sanidades, la resurrección de los muertos, o sea, tantas cosas. Y luego de ahí viene la muerte de Jesús, del Maestro, y luego ser testigos también de su resurrección, ¿sí?
O sea, no solo anduvieron con el maestro, sino que después de que resucitó, ¿sí? Todavía estuvo, porque vamos a ver ahí la palabra que dice que anduvo todavía 40 días con ellos, apareciéndoles y instruyéndoles, enseñándoles, dándoles los últimos mandamientos, las últimas órdenes, qué es lo que deben de hacer. Ya resucitado, estar todavía con él. Y no solo eso, dice, sino que después de que da todas las instrucciones, aquellos fueron testigos de la ascensión todavía del Señor, cuando se pierde, ¿sí?, en los cielos y una nube, ¿sí? O sea, qué privilegio tan grande tuvieron, ¿sí?, aquellos hombres. Y después de ello, recibir esa promesa tan gloriosa. O sea, caminaron con el Maestro, lo vieron resucitado, lo vieron su ascensión y fueron llenos del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Hay un trabajo que hacer, hay un trabajo bien tremendo que hacer para ellos, ¿sí? Porque en ese momento los gobiernos, vemos ahí a los escribas, vemos a los fariseos, a los saduceos, vemos a todos los doctores de la ley, aquellos que estaban en contra de aquella doctrina, que no querían que se hablara de que Jesús había resucitado, que no querían ver milagros de lo que estaba haciendo ahora los apóstoles bajo la alianza del Espíritu Santo, ¿sí? Y viene la persecución, y viene el encarcelamiento, y viene la muerte. Pero yo me ponía a pensar, bueno, pero todo lo que vieron los apóstoles, ellos estaban parados y sabían lo que estaban predicando. Amén. Gloria a Dios. Y hoy en la actualidad, dice, bueno, es que ellos allá porque vivieron eso, pero el Espíritu Santo sigue teniendo el mismo poder. ¿Acaso no lo sentimos? ¿Acaso no nos cambió, no nos transformó? ¿Acaso Él no respalda? ¿Acaso no hemos recibido nosotros algo en el cual a veces damos un testimonio y decimos, es que esto no existe alguna manera, una forma humana de que se hubiera resuelto esta situación, de que se hubiera resuelto por lo que yo estaba pasando, ¿sí? Sino bajo la intervención divina únicamente, ¿sí? Como comentario vemos las cosas que Dios hace. A una vecina le diagnostican cáncer, se le lleva la palabra, Dios hace la obra, acepta a Cristo en su corazón, se empieza a orar por ella, le iban a operar, los doctores dijeron, ¿sabes qué? La verdad no queremos operarte, no queremos abrirte, le muestran las radiografías y le ven todo invadido de cáncer, su estómago. Dijo, no, nadie se atrevía a operar. Se oró, se le presentó la palabra, creyó, se oró, fue, la operaron, y cuando la operaron le hablaron hasta unos familiares para que entraran. Tiene un familiar que es doctor, y cuando ven limpio, gloria a Dios, tenía una bolita pequeñita, gloria a nada Dios, más. poderoso Dios, Son las cosas aleluya, que Dios hace. amén, Son las cosas que Dios hace. gloria a Dios. No el hombre. No era hay un canto por ahí, ¿no?, bajo la sombra de Pedro, dice que no era la sombra, es Dios el que hace la obra. Amén. Es Dios el que hace la obra, ¿sí? Y le estirpan a aquel pequeño tumor y terminó siendo nada. Gloria a Dios. Entonces vemos entonces que Dios sigue obrando, Dios sigue respaldando, ¿sí? Dios sigue respaldando la obra que se está llevando a cabo. Entonces aquí así lo muestra en estos primeros versos. Vemos la obra de Jesús continúa, ¿sí?, en su iglesia y seguirá hasta el fin del mundo. Jesús mismo les dijo a los apóstoles, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, dijo, hasta el fin del mundo. No me voy a apartar de ustedes, aquí va a estar el Espíritu Santo. Y aún después de que la iglesia sea levantada, aún después de que Cristo venga por su iglesia, el Espíritu Santo va a continuar todavía, ¿sí?, aquí en la tierra, porque si no, nadie se salvaría, si no, ya nadie podría recibir salvación. Entonces vemos aquí el mismo Evangelio de Lucas nos revela cuál era la obra del Señor. Decíamos, dar buenas nuevas a los pobres y
Dijo, vengo a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Entonces Jesús anduvo siempre en su ministerio haciendo bienes, sanando, hizo tantas cosas aquí en su ministerio. Y dice por ahí la palabra, dice que Jesús hizo muchas señales, dice, y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Allá en Juan capítulo 20 nos lo dice. Refiriéndose a los milagros, porque hablábamos de lo que comenzó a hacer y a enseñar. Y cuando comenzó a enseñar con relación a la doctrina, dice que la gente se admiraba. Ya en el libro de Mateo nos parece que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, ¿sí? Y no como los escribas. De palabra nada más, no, Jesús sabía, ¿sí? Entonces vemos aquí ya el Espíritu Santo, ¿sí? Obrando. Entonces vemos que Jesús estuvo hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, mandamientos, la comisión que hasta el día de hoy sigue vigente. Por ahí recordamos las palabras finales de Jesús, hablando de la gran comisión. ¿Y qué dijo? ¿Ir a qué? Predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso lo dice ahí los Evangelios, ¿sí? Que hay que predicar el Evangelio. Y esa gran comisión no era exclusiva para los apóstoles. Esa comisión no era exclusiva, ¿sí? Únicamente para aquellos que estaban en ese momento. Ese es, hasta el día de hoy sigue teniendo la misma vigencia. ¿Por qué? Porque gracias a esa gran comisión que alguien la hizo suya y que alguien fue y predicó, usted y yo estamos aquí. Amén, gloria a Dios. Alguien nos habló de Dios, alguien nos predicó, alguien nos dijo que Cristo salva, que Cristo rompe cadenas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que continuar haciendo el mismo trabajo, ¿sí? Y dice, sigue diciendo ahí el libro de los Hechos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Muchas palabras, tal vez muchas pláticas que tuvo el Señor no están registradas en la palabra, pero imagínense qué privilegio el poder estar recibiendo esa instrucción directa, ¿sí? Directa de Jesús, directa del Cristo ya resucitado, ¿sí? Estar recibiendo toda aquella instrucción. ¿Cuántas dudas no habrían los apóstoles? ¿Cuántas preguntas no tendrían? Que tantas cosas no hablaron con el Maestro. Entonces vemos aquí cómo el Señor sigue teniendo cuidado, ¿sí? Para poder respaldar a sus hijos, para que pudieran, sabía la labor que iban a enfrentar, sabía que era un trabajo difícil que iban a enfrentar y los estaba preparando, ¿sí? Para ese momento. Nos habla ahí de pruebas indubitables, pruebas convincentes, pruebas que no dejan lugar a la duda, ¿sí? Que no pueden, las pruebas que se presentan no son pruebas que, bueno, no sé, es que a lo mejor no era así, no, son pruebas, ¿sí? Convincentes, son pruebas que no nos dejan lugar, ¿sí? A la duda, a especular, no, es una prueba convincente de lo que de Cristo ya resucitado, y vemos lo que los apóstoles vieron, y veníamos hablando de lo que los apóstoles vivieron en esos tiempos. Dice que estuvo durante 40 días, ¿sí? O sea que estos hombres, estos apóstoles, eran testigos, ¿sí? Testigos fieles de lo que había sucedido, ¿sí? Y podían llevar entonces la palabra, podían ahora sí, no había duda de que no pudieran predicar a un Cristo resucitado, ¿sí? Porque
Pedro empieza a hacer en su primer sermón que da ahí y habla, y todos los mensajes, vamos a ver todos los mensajes, se vuelven cristocéntricos. Cristo es el centro de ese mensaje, de todo lo que presentaron, de cuando se defendieron ante el sumo sacerdote, ante los religiosos, siempre teniendo en cuenta, tomando a Cristo como el centro, ¿sí?, de todos, y siempre Cristo debe ser también nuestro centro, ¿sí? Porque es la palabra que predicamos, la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que estos apóstoles fueron testigos. La resurrección de Jesús confirma su deidad. Muchos que habían dicho, no, es un hombre más que caminó sobre la tierra y murió y se acabó. No, vemos que resucitó, que lo tocaron, ¿sí? Por ahí hasta la fecha de hoy hay un dicho en el mundo, dice, pues yo como, ¿quién? Santo Tomás, dicen, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. ¿Y qué le dijo Tomás? Ven, pon tu dedo, toca mi costado, mete tu mano, ¿sí? Pero Jesús le dijo, bienaventurados los que no vieron, Gloria a y Dios. creyeron, ¿sí? O sea que usted y yo el día de hoy somos bienaventurados. Gloria a Dios. ¿Sí? Sabemos que entonces que Él resucitó. Allá en Romanos también nos lo dice el apóstol. Si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación, ¿sí? También vuestra fe, seríamos hallados como falsos testigos, ¿sí? Pero sabemos que Cristo resucitó, que dejó la tumba. Y cómo es que, mire, le comento, cómo es que hablábamos de pruebas indubitables, ¿no? Pruebas convincentes de lo que sucedió. La misma tumba, ¿sí?, es una prueba, ¿sí?, indubitable. ¿Por qué? Porque normalmente en aquellos entonces las familias eran puestas en cuevas, que eran donde se enterraban a las personas, pero esas cuevas había una entrada, podía tener otra salida, no estaban cerradas. Sin embargo, la tumba de Jesús fue labrada sobre una peña. No había manera, tenía una sola entrada, no había por dónde salir, no había una puerta trasera, ¿no? Sobre una peña, ¿sí? Ahí fue labrada esa tumba, una tumba nueva, donde no había nadie más, donde jamás había sido utilizada, y esa tumba, ¿sí?, fue sellada con una piedra, ¿sí?, y la tumba quedó vacía. Gloria a Dios. Quedó vacía. Entonces, aún la tumba es una prueba indubitable, ¿sí?, de la resurrección de Jesús. Entonces, ya en el verso 4 nos dice el libro de los Hechos: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, ¿sí?, la cual les dijo: oísteis de mí. Estaban todos ahí reunidos, y vemos allá en el libro de Lucas, decíamos que es la continuación. Lucas habla también de ello en el capítulo 24. Nos habla del verso 36 en adelante, cuando se les presentó delante de ellos. Nos habla de la ascensión y les dice: he aquí, en el verso 49, Lucas 24, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero viene aquí la instrucción: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces vemos aquí la continuación, lo que estaba sucediendo. Entonces les dice que estaban juntos, pero les mandó
que no se fueran, ¿sí?, de Jerusalén, porque iban a ser investidos, dice, del poder desde lo alto. Por esa era la razón, porque iban a predicar el evangelio, porque tenían que llevarlo a todas las naciones, porque tenían que empezar ahí, y localmente ya había problemas, porque ya había resucitado Jesús, porque ya el sumo sacerdote, porque el gobierno no quería que se predicara nada de eso. Entonces ya había problemas. Sin embargo, se necesita recibir ese poder, porque si vas tú, Jesús sabía que si las cosas las hacemos por nuestra cuenta, si las hacemos porque sentimos que tenemos la fuerza suficiente, porque yo hablo bonito, porque soy muy elocuente para hablar, porque no, vamos a fracasar. Vamos a fracasar si hacemos las cosas por nuestra cuenta, ¿sí? Vamos a fracasar. Necesitamos, ¿sí?, al Espíritu Santo para poder predicar, para poder llevar la palabra, para poder hacer la obra, ¿sí?, que Dios nos mandó que hiciéramos. Entonces aquí les dice el Señor Jesús que era necesario entonces que permanecieran en aquel lugar para esperar la promesa del Padre, la cual le dijo, dice, oísteis de mí, ¿sí? Jesús mismo les había dicho. Hablábamos allá en el Evangelio de Juan, cuando dice Jesús hablando que Él iba a dar otro Consolador, que Él iba a rogar al Padre para que mandaran al Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces había que esperar esa promesa, todos unidos. Sigue diciendo, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿sí? Y tenemos que marcar la diferencia, porque bueno, es que yo tengo el Espíritu Santo. Sí, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene y hace morada dentro de nosotros y nos empieza a instruir, nos empieza a guiar, pero la llenura del Espíritu Santo, ¿sí?, es diferente, ¿sí? Todos aquellos que cuando Jesús nos limpia de todo pecado, todos recibimos al Espíritu Santo, ¿sí? Pero dice ahí, como vamos a ver ahorita, cuando recibieron ese poder, dice que empezaron a hablar en nuevas lenguas, ¿sí? Es una prueba indubitable, una prueba convincente de la llenura del Espíritu Santo, de ese poder que se está recibiendo. Y ese poder lo buscamos todos, no es exclusivo, ¿sí? No es que los líderes son los profetas, los evangelistas, los maestros, no, es para todos. Amén. Pero hay que buscarlo. A ellos les dijo, hey, ahí quédense reunidos, hay que buscarlo. Y el pueblo, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ahí estaban, cuando vamos a ver, ahí en el aposento alto, ahí estaban, y se mantenían unánimes, y en oración, y buscando, Señor, tú nos prometiste, tú dijiste, y aquí estamos reunidos, y estamos esperando esa promesa, para poder continuar con la labor. Y seguían ellos ahí hasta recibir, ¿sí?, esa promesa del Espíritu Santo. Entonces todos la podemos buscar, buscar esa llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice ahí que la prueba indubitable que recibieron ellos fue el hablar en nuevas lenguas. Entonces, de ahí que les dijera en este verso, dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? El bautismo del Espíritu Santo, y van aquí a marcar la diferencia. El bautismo del Espíritu Santo no fue un mandamiento, era una promesa, ¿sí? El bautismo en agua es un paso de obediencia, sí, es un mandamiento que Dios nos dio. Entonces yo vengo cuando ya estoy caminando bien, estoy haciendo las cosas bien, ahora le voy a decir al mundo que voy a dar mi paso de obediencia, y vengo y bajo a las aguas del bautismo, ¿sí? Pero la llenura del Espíritu, el bautismo con el Espíritu Santo, esa es una promesa, ¿sí? Pero es una promesa
¿sí? Que viene de arriba, que no es algo que yo pueda hacer por mí mismo, que yo no puedo obtener por portarme bien simplemente, porque ya soy salvo, ¿sí? Y aquí sentadito, y aquí que me llegue el bautismo. Hay que buscarlo. Digo, no se vayan, espérense, reúnanse, hay que estar ahí orando, hay que buscarla, hay que buscar esa llenura del Espíritu Santo, y eso es para ti y es para mí también. Amén. Gloria a Pero hay Dios. que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Es la promesa, ¿sí?, del Padre, la promesa que nos dejó, ¿sí?, el Señor Jesús. Y les decía, dentro de no muchos días, ¿sí?, después de, decíamos, ¿cuándo fue cuando fueron llenos del Espíritu Santo? ¿En qué día? ¿El día de qué? Pentecostés. El Pentecostés. Y cada cuando se celebraba esa fiesta, 50 días. ¿Cuántos días estuvo él, Jesús, hablándole a los apóstoles? 40. 10 días después. ¿Cuántos días? ¿A los cuántos días resucitó Jesús? Al tercer día. Y ellos se fueron después de la ascensión a Jerusalén. Dice que es un día de camino, de reposo. Y a los 6 días fue cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, 50 días, que fue el día del Pentecostés, ¿sí? Entonces todo está aquí bien especificado, bien marcado. Entonces dice que llegó el Espíritu Santo, ¿sí?, en el día del Pentecostés. Cuando antes de decirles, antes de tomar este versículo de Hechos 1:8, nos habla de recibiréis poder, los apóstoles le hacen una pregunta al Señor, y les dice en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sabemos que desde que Jesús vino a este mundo, pensaban que iba a restaurar el reino en ese tiempo, que los iba a libertar de la opresión del yugo romano, que les iba a dar libertad, iban a poner un reino enorme, todos iban a estar ahí con privilegios, gozando de libertad, pero no era terrenal, no era el trabajo terrenal que venía haciendo, sí, Jesús. Él iba a establecer un reino, pero el reino espiritual. Sí, se va a restaurar el reino a Israel, pero les dice ahí algo muy importante a ellos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿sí? El hombre siempre tendemos a querer saber y cuándo va a suceder y qué día, que si vemos a través del tiempo, cuántos no le han puesto fecha a la segunda venida del Señor. Cuántos dicen, no, es que tal día viene, y tal fecha se acaba el mundo, y tal fecha va a suceder esto, y Cristo viene por su iglesia en tal mes, en tal día, y no vino porque se arrepintió y dijo que siempre no, y está el hombre siempre buscando, viendo la manera, pero dice ahí la palabra, no, espérenme, eso no es para ustedes. Ustedes no se preocupen cuándo va a suceder, ¿sí? Y mucha gente está preocupada. ¿Y cuándo irá a ser la venida del Señor? ¿Y cuándo? Preocúpate por estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Preocúpate, ¿sí?, por el trabajo que debes de hacer. Y cuando venga, ahí vas a estar. ¿Sí? Cuando el Señor venga, te va a levantar. Cuando Cristo venga, vas a escuchar ese sonido, esa trompeta espiritual, la vas a poder escuchar, ¿sí? Porque estás preocupado por lo que debes preocuparte, ¿sí? No te preocupes por cuándo va a suceder, ¿sí?, sino cómo estés
cuando eso suceda? ¿Cómo va a estar tu vida cuando eso suceda? ¿Estarás buscando de Dios? ¿Estaremos bajo la guianza del Espíritu Santo? Ese era lo que el Señor les dice, porque enseguida les dice, o sea, a ustedes no les toca saber esas zonas, pero, ya en el verso 8, ahora sí, en el verso 6, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí está la promesa, ¿sí?, del Espíritu Santo y el fin impartir poder. Eso es lo que ustedes deben preocuparles, no cuándo van a suceder las cosas. ¿Sí? Vemos entonces que lo más importante entonces no era saber cuándo el reino sería restaurado, sino esa promesa de recibiréis poder. Ese poder les iba a enseñar, les iba a instruir. El Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Era poder para poder confirmar la palabra con señales. Se hicieron muchas señales, muchos prodigios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde ese entonces decían, no, es que Jesús no resucitó. Por ahí dice la palabra que hasta el día de hoy se sigue escuchando esa versión de que fue robado el cuerpo de Jesús, de que no resucitó, que vinieron los discípulos y que se llevaron el cuerpo. ¿Sí? Y aún hoy en día se sigue escuchando eso. ¿Sí? Sin embargo, para poder contrarrestar eso, para decirles que en realidad había resucitado, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu impartiendo ese poder, y empezaban. ¿Sí? Y el primero vemos ahí a Pedro y a Juan de camino allá a la iglesia, la hermosa, ¿sí? Haciendo milagros, haciendo prodigios. Dice que necesitaban ese poder, porque dice, porque me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Vemos entonces lo que había de suceder. Y dice que una vez que se habían dicho estas cosas, una vez que Jesús dijo estas cosas, dice que fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versos del 9 al 11, dice, y hablando y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermano Juan Carlos, se busca por ahí Apocalipsis 1:7. Así como fue tomado de vosotros, dice, al cielo, así también vendrá. En el nombre de Jesús, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí está corroborado las mismas palabras que estaban mencionando, las mismas palabras que mencionó Lucas en el Evangelio, al final del Evangelio, que se están mencionando aquí en el libro de los Hechos, y vemos aquí cómo se corrobora en el libro del Apocalipsis, ¿sí? La venida del Señor. Entonces ya vemos que está avanzando el tiempo y yo sigo casi donde mismo. Gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, me lo sabe, hermano, levanta su mano. Ya en el libro, en el capítulo 2 de ese mismo libro de los Hechos, vemos ya la venida del Espíritu Santo. Se cumple la promesa dada a que aquellos hombres permanecieron en el lugar. Y vemos aquí entonces también obediencia. Si obedecemos, ¿sí?, a la palabra, si obedecemos a Dios, ¿sí? Es que Dios me dijo que iba a suceder esto y no ha sucedido, pero estás obedeciendo a la palabra, pero estás haciendo las cosas como deben de hacerse, te estás dejando guiar por el Espíritu Santo para que Dios pueda obrar en ti y para que Dios pueda cumplir su promesa, ¿sí? Es que Dios me prometió esto y
pero le doy la espalda a Dios y empiezo a hacer otras cosas, y empiezo a hacer lo que no le agrada, y empiezo a vivir diferente a como lo dice la palabra. Es que Dios no me ha cumplido, es que no te estás sometiendo, es que no estás obedeciendo, ¿sí? No te estás dejando guiar por el Espíritu Santo para que entonces el Padre pueda obrar y pueda concederte lo que Él te ha prometido. Dios no dice, yo no soy hombre para arrepentirme, ¿sí? Ni hijo de hombre. Entonces, pero para que Él cumple en nosotros, nos tenemos que ser fieles también, tenemos que someternos también a la palabra. Vemos